Joy le pregunta a Su Alteza si alguna vez ha probado la tarta de manzana. Nuestra protagonista se sorprende por la pregunta. Joy le explica que la tarta de manzana es una masa cocida con forma de joya, elaborada con mantequilla y azúcar, con un relleno rico de manzanas. Tiene un sabor dulce y una textura masticable, es muy buena. Le cuenta que Poe y él lloraron la primera vez que lo probaron porque estaba realmente deliciosa. Dorotea le contesta que sí, la ha probado anteriormente, le cuestiona por qué lo pregunta. Internamente, se pregunta si de verdad era algo tan delicioso. Joy con una sonrisa le contesta que estaba pensando en dárselo a la princesa como un regalo más adelante. Le expresa que es la comida más deliciosa del mundo, y le promete que él le dará una tarta de manzana cuando logren pagar toda su deuda. Le cuenta que para entonces, él crecerá como un adulto, y será capaz de comprarle más que una tarta de manzana. Dorothy le aclara que no es necesario que tenga que pagar sus deudas. Joy le comenta que quiere hacerlo. Dorotea le contesta que está bien, sin embargo, les pregunta si pueden concentrarse en aprender etiqueta. Ambos contestan que sí a Su Alteza. Y nuestra protagonista procede a enseñarle modales básicos en la mesa. Luego, mientras los niños disfrutan de la comida, Dorothy llama a un mayordomo y le susurra algo. Cuando terminaron toda la comida, expresaron que estuvo muy delicioso. Poe comentó que ojalá pudiera aprender etiqueta en la mesa todos los días. Mientras les ofrece su plato, nuestra protagonista les pide que no sean codiciosos, ya que comerán a menudo de ahora en adelante. Joy, conmovido por su acción, le comenta que la princesa es la persona más agradable que ha conocido en su vida. Dorothy le pregunta si ella es una buena persona solo por darle carne. Joy le aclara que no es solo la carne. Agrega que ella también los salvó de su padre, y además, está el hecho de que los deja quedarse en el palacio, y les da ropa nueva. Poe le da la razón a Joy, y expresa que la princesa es la persona más amable del mundo. Nuestra protagonista queda impactada por sus declaraciones, porque siente que son descripciones que realmente no tienen nada que ver con ella. Por el contrario, cree que es la peor persona del mundo. Les pregunta si ya terminaron de comer, y si deberían limpiar la mesa. Joy le pregunta si eso será todo, a lo que Dorotea le contesta que aún falta el postre. Los pequeños se emocionan, y comentan que solo habían oído hablar de lo que es un postre pero nunca comieron. Luego llega el mayordomo para traerles como postre una tarta de manzana. Dorothy les comenta que pueden comer la comida más deliciosa del mundo. Les aclara que no hay necesidad de seguir la etiqueta, les pide que lo tomen como una recompensa por hacerlo bien. Joy, lloroso, maldice y le dice a la princesa que sus acciones realmente le están haciendo llorar. Dorotea lo regaña porque le dijo que si volvía a maldecir, lo echaría. Joy le contesta que puede hacerlo, y le comenta que usó esa palabra para mostrar cuánto aprecia su amabilidad. Incluso si lo echa, no tendrá ninguna queja, porque ya ha recibido más de lo que merece. Poe le pregunta a su hermano si está llorando, a lo que Joy le contesta que no. Murmura que él solo quería darle una tarta a ella como un regalo. Dorotea les explica que las personas que trabajan en el palacio deben estar limpias y saludables. Es por eso que deben comer bien y mantenerse saludables mientras estén allí, y eso es lo que espera que hagan a partir de ahora. Ambos responden afirmativamente. Otro día, en Episteme, Theon se encuentra leyendo una carta de Dorotea que le contaba todo lo que pasó con los niños que trajo, y que cuando vaya de visita al Palacio del Sur se los presentará. Termina la carta esperando el día que se vuelvan a encontrar. Theon se ríe, piensa que Dorotea escribió la carta como si se tratara de un reporte formal, y supone que no suele escribir muchas cartas. Después de leer la carta, piensa que la princesa es muy simpática y demasiado amable. Cree que debería apresurarse y escribirle rápidamente una respuesta. Pero en ese momento siente un fuerte dolor, y siente su corazón acelerarse con fuerza. Pierde el control, y se pregunta qué está pasando con su cuerpo de repente. Mientras tanto, en el Palacio del Sur. Clara le da la bienvenida al joven maestro Isen y expresa que ha pasado mucho tiempo sin verlo. Isen le contesta que así fue y le pregunta a Clara cómo ha estado. Clara le comenta que parece que ha crecido, porque lo ve un poco más alto, le pregunta si está allí para encontrarse con la princesa, y que en ese caso lo guiará hasta ella. Isen le agradece. Mientras Clara lo guía por el pasillo a Isen, escuchan una conversación de Dorotea con los niños, que le cuestionaba por qué escondieron un pastel en un rincón de la habitación y dejaron que se pudra.
Joy le contestó que iban a guardarlo para comerlo más adelante, porque a Poe le gusta mucho. Dorothy les avisa que, aún así, eso ya se puso malo, pero Joy le contesta que queda algo de la tarta salvable y que sería un desperdicio. Le preguntan si va a tirarlo, a lo que nuestra protagonista le contesta que, por supuesto, y que ellos no pueden comer eso. Deja en claro que la comida podrida se debe tirar y le pregunta si lo entendieron. Los pequeños, con mirada de cachorro, tratan de detenerla y le comentan que habla como lo haría una persona rica. Dorotea le dice que ella es una persona rica, en caso de que no lo sepan. Y es por eso que les pide que le avisen si es que quieren algo, porque ella puede darles de comer todo lo que quieran. Isen comenta que la princesa es muy carismática y le pregunta a Clara quiénes son ellos. Clara le cuenta que esos niños los trajo la princesa hace poco, y que los salvó de ser vendidos por su padre para realizar trabajo forzado en la mina, y que además, les permitió quedarse en el anexo. Le pregunta si no cree que ella es muy amable. Isen le comenta que entiende, y con una sonrisa, expresa que él también quiere ser amigo de ellos. Clara le pregunta si de verdad y le dice que eso sería espléndido. Nuestra protagonista saluda a Isen y expresa que ha pasado mucho tiempo. Isen le pregunta cómo ha estado la princesa, a lo que ella le contesta que, como puede ver, ha estado bastante bien. Isen le pregunta si es como escuchó, que la princesa salvó a esos niños. Dorotea le cuestiona si fue Clara quien se lo contó, a lo que Isen le contesta que sí, se lo contó cuando estaban llegando. Mientras toma sus manos, la halaga diciendo que hizo un gran trabajo. Le comenta que él realmente la respeta por hacer cosas que nadie más haría. Dorotea, nerviosa, le pregunta si así lo cree. Isen le dice que él también quiere ser amigo de esos niños, y le pregunta si no le importaría. Nuestra protagonista supone que no es mala idea, y le contesta que, por supuesto, puede serlo. Le avisa que hay algo de lo que necesita ocuparse justo en ese momento, le pregunta si entonces podría quedarse un momento y pasar el rato con ellos. Isen le contesta que sí. Una vez quedaron solos, Isen saluda a los niños y les comenta que nunca los había visto antes. Joy lo reconoce y le dice que es el hijo del duque. Isen, sorprendido, le pregunta si ya lo conoce. Joy le contesta que lo vio en la competencia de espada. Internamente, piensa que es difícil olvidar esa cara tan apuesta. Isen le comenta que él también ha oído hablar de ellos y les pregunta si ellos de verdad están allí a causa de la deuda de su padre. Ambos le responden que es correcto y que la princesa los salvó. Isen le pregunta qué es exactamente lo que ellos hacen en el palacio. Joy entusiasmado le cuenta que están aprendiendo a leer, y que incluso ahora son capaces de leer la mayoría de las palabras. El pequeño Poe le cuenta que él también está aprendiendo historia. Isen, con una mirada escalofriante, les pregunta si ellos dos simplemente no se dan cuenta de la gracia que han recibido de la princesa. Joy, un poco molesto, le contesta que ella les dijo que para trabajar en ese lugar, deben mantenerse saludables, aprender modales y saber leer. Es por ese motivo que están aprendiendo. Y agrega que además, la princesa mencionó que esas eran sus únicas responsabilidades, y que no debían trabajar por el momento, porque ya había personas asignadas a las demás labores. Isen le pregunta si eso es así. Y cuestiona que si entonces lo que están diciendo es que ellos dos están allí, sin hacer absolutamente nada y siendo una inconveniencia para ella, justo como unos parásitos. Joy se queda pensando sobre lo que dijo. Ambos niños confundidos le preguntan qué es un parásito. Isen queda estupefacto, internamente se pregunta si le están tomando el pelo o si simplemente son estúpidos. Les explica que lo que intenta decir es que no importa cuánto la princesa les diga que no necesitan trabajar. Y que si él fuera ellos, lo haría de cualquier forma, porque le daría vergüenza quedarse en un lugar y no hacer nada. Joy le dice que ellos realmente lo intentaron, y le preguntaron múltiples veces para que los dejara trabajar. Isen le pregunta entonces, ¿por qué solo se quedó en simples palabras? Y les comenta que básicamente ellos dos solo están causando molestia. Joy le cuestiona, aún así, ¿qué podrían hacer ellos por la princesa? Isen le contesta que está seguro de que ella no esperaría mucho de ellos. Mientras se acerca a Joy, le cuenta que, sin embargo, tiene una idea, y les pregunta si quieren escucharla. Unas horas después, Dorotea y Isen se encontraban pasando el tiempo, cuando Joy y Poe entraron y llamaron a la princesa. Dorothy les pregunta qué es lo que pasa. Los hermanos cruzan miradas cómplices.
Joy le cuenta que realmente querían hacer algo por ella, y es por eso que prepararon ellos mismos esa cesta de frutos rojos como sorpresa. Le prometen que harán su mejor esfuerzo en el futuro. Nuestra protagonista se sorprende y acepta el regalo, les pregunta por qué se tomaron la molestia. Les expresa que es completamente inesperado, y que nunca les pidió que hicieran algo así. En ese momento, se percata de algo, y su mirada cambia. Se da cuenta de que lo que usaron para juntar los frutos, no es otra cosa que el pañuelo de Theon. Molesta le pregunta a Joy por qué puso ese pañuelo debajo. Joy le explica que lavaron los frutos rojos, pero aún quedaban goteando con agua, y como no querían que la cesta tan bonita se mojara, pusieron un pañuelo debajo. Dorotea internamente piensa que ese objeto es más que un simple pañuelo, y que significa mucho para ella. Irritada, le comenta a Joy que entonces debió haber usado una bandeja o un plato, en vez de una cesta. Los hermanos, al verla tan enojada, se asustan. Nuestra protagonista, disgustada, les pide que no toquen ni usen las cosas de otras personas sin cuidado, y que tampoco entren a la habitación de otra persona sin permiso. Poe, entre lágrimas, se disculpa con la princesa, le explica que no querían tocar, ni tomar sus cosas a propósito. Le comenta que el joven maestro les dijo que debían prepararle algo a la princesa, porque eso le gustaría y la pondría feliz. Isen se encoge de hombros y les dice que él todo lo que hizo fue darles un pequeño consejo. Joy enojado le dice que fue él quien le sugirió que pongan algo debajo de los frutos rojos porque estaban goteando. Isen le contesta que él solo estaba preocupado de que se mojara la mesita de noche, y que él nunca insinuó que usaran el pañuelo de la princesa. Dorotea les pide a Joy y a Poe que por favor salgan por un momento. Joy intenta explicarle de vuelta que sus intenciones no eran malas, pero Poe, asustado y lloroso, le pide que se vayan. Joy, antes de salir de la habitación, se gira y ve a Isen riéndose. Luego de que se fueron, la habitación quedó en completo silencio. Isen le pregunta a la princesa si se siente bien, pero en ese instante, nuestra protagonista le pega en su mejilla, tomándolo por sorpresa. Preocupado, le preguntó por qué hizo eso. Dorotea, enojada, le cuestiona si realmente va a continuar mintiéndole hasta el final. Isen, con una mirada triste, le pregunta a qué se refiere y si está diciendo que él miente. Nuestra protagonista, internamente, piensa que desgraciadamente, le tomó mucho tiempo volver a sus sentidos y darse cuenta de que al final, tanto él como ella, siguen siendo los mismos que en sus vidas pasadas. Expresa en voz alta que no podría ser más tonta. En el fondo, siente que es tonta por pensar que podría cambiar a Isen para mejor, se pregunta si fue una falsa esperanza nacida de su propio orgullo. Ya que ni siquiera puede ponerse a ella misma en el camino correcto. De repente, le vinieron a la mente recuerdos de antes de la regresión. Recuerda que Isen, quien de repente hizo su aparición en la alta sociedad, tenía el hábito de dejar caer sus cosas a propósito. Siempre había una señorita que lo levantaba por él y se lo devolvía. Él disfrutaba ver a las hijas de los altos nobles, agacharse e inclinar la cabeza ante él. De alguna manera, disfrutaba la sensación de superioridad que eso le daba. Él siempre les agradecía y expresaba lo amables que eran. Entre esas damas, había algunas que al saber que el pañuelo le pertenecía a Isen, se lo robaban. Isen solo observaba cómo una mujer noble se rebajaba a robar las pertenencias de otro. En conclusión, él era una persona que secretamente se burlaba e insultaba a la nobleza a través de sus astutos trucos. A nuestra protagonista en ese tiempo le agradó el pasatiempo de Isen, y fue la primera persona en descubrirlo. Y ese fue el inicio de su asociación en el crimen y en los pecados. La maldad individual de ambos encajaba muy bien entre sí. Se convirtieron en una tirana quien usurpó el trono con su espada, y su mano derecha quien impulsó esa revolución traidora. Eran dos males que se encontraron por casualidad, que no tardaron mucho en echar raíces y comenzar a florecer. Y finalmente, en ese fatídico día, obtuvo la vida que había estado anhelando toda su existencia. Como resultado de todos sus esfuerzos. Pero recuerda que ese día, Theon entró en esa habitación, y vio a Dorotea junto a su mejor amigo muerto. Nuestra protagonista se emocionó al verlo, y se cuestionó por qué no paraba de temblar, ya que creía que no debía sentirse culpable de nada, puesto que había ganado. Le pidió a Theon que mirara bien, y le contó que ahora ella era la emperatriz. Obviamente, Theon al ver esa triste escena colapsó. Entre lágrimas, trataba de llamar a su amigo y emperador Raymond. Nuestra protagonista,
con la mente nublada, se cuestionaba por qué estaba llorando Theon, si era su pareja. Mientras tocaba su mejilla y con una mirada psicótica, le dijo que debería estar alegre por ella. Porque ahora su esposa se convirtió en emperatriz. Y que él ocupará el lugar al lado de la emperatriz. Así que le comentó que debería estar feliz y sonreír. Inmediatamente después de haberse convertido en emperatriz, algunos nobles la juzgaron diciendo que alguien que no podía ver los espíritus ni controlarlos, no debería convertirse en emperador. Y que además la asesina que mató a su majestad, Raymond, no debería ascender al trono. Y que ella es una asesina que mató a su propia sangre. Declararon que Dorotea no estaba calificada para ser emperatriz. Nuestra protagonista obviamente se deshizo de toda oposición con su espada. Theon se acercó a ella, le dijo que no estaba en su sano juicio, y que todo lo que hizo fue en vano y que no debería ser así. Dorotea le cuestionó a Theon si pensaba que estaba loca. Mientras extendía su mano hacia él, le dijo que si era así, que se lo dijera, y le preguntó si podía decirle lo que debía hacer. Ella deseaba hacer cualquier cosa que le dijera. Solo quería que existiera alguien que simplemente le diga qué debía hacer. Theon solo la miró con demasiado disgusto. Pero todo eso se trataba de un sueño. Nuestra protagonista, al despertarse, se cuestionó si se trataba de esa pesadilla de nuevo. Recuerda que su insomnio empeoró después de la muerte de Raymond. En ese instante, apareció Isen informando a Su Alteza que el banquete comenzaría pronto. Le preguntó si quería su ayuda para alistarse. Dorotea le contestó que no y le agradeció. Le dijo que lo más importante era que escuchó que la gente continuaba hablando mal de ella, le preguntó si eso era verdad. Isen la tranquilizó diciendo que son solo tonterías de personas ignorantes. Dorotea le preguntó si ellos seguían esparciendo rumores sobre ella matando a nobles que eran leales. Isen le contestó que ellos eran solo personas cegadas por sus viejas tradiciones. Nuestra protagonista le contó que desde ese día, el día que ascendió al trono, Theon ni siquiera la miraba ni le prestaba atención. Expresó que Theon debe odiarla, y que a pesar de tenerlo todo, cada vez que piensa en Theon, siente como si no tuviera nada en ese mundo. Isen le aseguró que él estaba allí, a su lado, y que le serviría para siempre. Dorotea le contestó que no, que estaba bien y le pidió que no la consolara de esa manera. Además, le solicitó que se retirara porque se tenía que alistar. Antes de irse, Isen le informó a Su Alteza que el duque Fried parece haberle enviado otra carta a la señorita Julia, y que ya son como una docena de cartas. Nuestra protagonista recordó que Theon tenía una expresión cada vez que recibía una carta de Julia, incluso en medio de su dolor, se mostraba rebosante de alegría, y tenía una mirada de amor. Una mirada que nunca se atrevería a mostrarle a ella. Enojada, se cuestionó por qué, si ella tenía mucho más que Julia, y podía darle todo lo que él quería. Isen le preguntó si deseaba que interceptara la carta del duque Fried. Dorotea le contestó que no era necesario. Internamente, sabe que será ella quien resultará herida al leer esas cartas de todos modos. Concluyó que por eso lo mejor sería darle a Theon algo que Julia no puede darle. Llamó a Isen y le comentó que necesitaba construir un nuevo palacio. Pensó que para ganar el amor de Theon, no tenía más remedio que darle todo lo que tenía. Le pidió a Isen que reuniera a los mejores arquitectos, artesanos y jardineros del mundo, que llamara a los expertos que sean necesarios y se asegurara de utilizar los mejores materiales. La construcción de ese palacio ocasionaría que los trabajadores fueran forzados a trabajar hasta el cansancio, porque las órdenes de la emperatriz pesarían más. El objetivo de nuestra protagonista era construir un palacio, para convertirlo en un legado para la humanidad, y grabar su amor por Theon en ese gran legado. Con la esperanza de que entonces un día finalmente la mirara con afecto. Además, le dijo a Isen que tenía un trabajo especial que hacer. Palabras que dibujaron una sonrisa en Isen. En el banquete, los nobles se encontraban riendo y festejando. Uno de ellos comentó que era una alegría tener al mundo entero debajo del gran imperio. Otro le dio la razón y expresó que todo era gracias a la gran emperatriz Dorotea. Le comentaron a su majestad, que era una gran bendición, y que si estuviera Raymond en el trono en vez de ella, nunca. Antes de que terminara de hablar, Dorotea lo interrumpió, le dijo que parecía que no tenía miedo. El noble trató de explicarse que lo que trataba de decir es que ella era mucho mejor que el anterior emperador Raymond. Pero Dorotea no escuchó y lo mató, y luego pidió que arrojaran su cuerpo a los perros salvajes.
El ambiente en el banquete quedó claramente tenso. Dorotea, con una mirada psicótica, les preguntó por qué todos estaban en silencio, y les pidió que disfrutaran del banquete. Al ver que nadie se movía, volvió a insistir en que disfrutaran. Incómodos, los nobles empezaron a aplaudir y a alabarla. Y en unísono juraron lealtad a la emperatriz de Ubera. El tiempo pasó, y nuestra protagonista reflexionó sobre que a pesar de que construyó el palacio más espléndido del mundo, Theon siguió sin ir a verla. Se cuestionó qué otra cosa debería hacer, y cómo podría hacer para que Theon la amase. Dorotea se espantó al ver su rostro tan demacrado en el espejo. Pensó que se veía terrible y espantosa y no podía creer que fuera ella. Creyó que las únicas cosas hermosas en el reflejo eran sus joyas. Es por eso que le pidió a la sirvienta que le sacase los pendientes. La sirvienta le preguntó por qué, a lo que nuestra protagonista enojada le cuestionó si no estaba escuchando, y le volvió a ordenar que se los sacara. La sirvienta tembló de miedo al ver su arrebato. Dorotea, ya cansada, maldijo y procedió a arrancárselos de sus orejas. Mientras miraba estremecida el pendiente y la sangre en el suelo, pensó que ni siquiera era capaz de quitarse un pendiente por su propia voluntad. Isen entró preocupado y cuando vio tal escena, le cuestionó a su majestad si se encontraba bien. Se acercó hacia ella, y le dijo que estaba lastimada. En ese instante, el guardia le informó a la emperatriz que el duque Fried había llegado para verla. La cara de nuestra protagonista cambió de repente al ver a Theon en su habitación. Le dijo que era una sorpresa y le preguntó qué lo traía por allí. Emocionada, expresó que finalmente había ido hasta ella. Theon, enfadado, le cuestionó si era verdad que le arrebató el título a la familia de Levigne, y les prohibió entrar al imperio. Dorotea se da cuenta de que entonces no fue hasta allí para verla a ella, y le preguntó qué había de malo con eso. Theon le explicó que los de Levigne llevaban mucho tiempo apoyando y sirviendo a la familia imperial y al ducado Fried, le cuestionó si es verdad que los despojó de sus títulos sin que hayan cometido ningún delito. Dorotea le pidió a Theon que se olvidara de esa chica, y le dijo que solo necesitaba enfocarse en vivir una buena vida en ese palacio. Theon le cuestionó cómo podría tener una buena vida y olvidarla, le dijo que ella no tenía idea de cuánto significaba Julia para él. Nuestra protagonista no aguantó más, y le pegó en la mejilla. Le comentó a Theon que él era suyo, todo suyo. Y temblando, le preguntó cómo podía seguir mirando a otra mujer. Al mirar sus manos, se sintió sucia y vil, por haber golpeado a quien amaba. Theon le respondió que nunca había jurado ser de ella y se fue de aquel lugar. Dorotea lo persiguió desesperadamente, cuestionando a dónde se iba, y rogando que no se fuera. Alguien la detuvo, se trataba de Isen. Isen le dijo que perseguirlo solo empeoraría las cosas y heriría sus sentimientos. Le pidió que no se preocupara demasiado y que le diera algo de tiempo al duque. Le solicitó que no se dejara llevar por asuntos tan triviales a su majestad. Y le prometió que Theon acabaría volviendo a sus brazos, así como todos en ese mundo. Mientras observaba cómo ella lo sujetaba con fuerzas y lloraba por Theon, hace una mueca de disgusto. Más adelante, nuestra protagonista reflexionó que le dio a Theon todo lo que pudo, desde joyas de valor incalculable hasta jardines extravagantes. Pero cuanto más daba, más crecía la indiferencia de Theon hacia ella. En el fondo, prefería que la maldijera o la resintiera en voz alta. Se preguntaba si ella no se sentiría menos desesperada si así lo hiciera. Isen le informó a su majestad que hay algo que debía decirle. Dorotea le cuestionó de qué se trataba. Y luego de haber escuchado el informe, con una sonrisa le preguntó si entonces Julia estaba muerta. La respuesta era que sí, y que su cuerpo fue encontrado en la región de Arbón. Aparentemente, resultó herida mientras deambulaba sin ninguna escolta. Nuestra protagonista, mientras corría hacia algún lado, recordó que Isen se había ido de vacaciones no hace mucho tiempo, y se cuestionó si, tal vez, fue él quien se deshizo de Julia por ella. Emocionada, concluyó que eso ya no importaba, ya que esa piedra en su zapato, llamada Julia de Levigne, finalmente se había ido. Creyó que con eso, por fin, Theon tendría ojos para ella. Al entrar en el dormitorio de Theon, se encontró a un Theon sombrío, rodeado de un aura oscura, producto de los espíritus de la oscuridad, y con un pajarito muerto en sus manos. Dorotea se estremeció al ver tal escena. Theon, con lágrimas en sus ojos, le cuestionó si ella todavía lo amaba. Dorotea se arrodilló ante él, y le aseguró a su Theon que no importaba cuánto la odiara y la resintiera,
ella seguiría amándolo. Internamente, pensó que sería así, aunque se hiciera fea, tonta, y aunque la relación estuviera torcida. Theon, molesto, le cuestionó si es por ese motivo que mató a Julia. Nuestra protagonista, cuando vio su reacción, sintió escalofríos, y le preguntó qué quería decir. Rápidamente, le aclaró que ella no fue quien lo hizo. Y además agregó que tampoco mandó a matar a Julia, y que ni siquiera sabía dónde se encontraba. Theon, mientras se la sacaba de encima, le pidió que solo recordase sus siguientes palabras. Y le citó lo siguiente: «Fue tu codicia lo que me mató». Algún tiempo después de eso, Theon dejó a nuestra protagonista para siempre. Desde entonces, Dorotea no recuerda qué fue lo que hizo a partir de allí. Cuando se dormía, podía ver a Theon muerto, y cuando se despertaba, podía sentir su sombra acechando. Todo porque no pudo tener lo que más deseaba, su primer amor, su prometido, su marido y su último amor. Después de eso, no pudo hacer correctamente las cosas que debía realizar, incluyendo los asuntos estatales. Hasta que finalmente su trágico final llegó. Ese día, declararon a Dorotea Milanier culpable, por desatender los asuntos de estados, por malversar los impuestos del pueblo para satisfacer su codicia, y por quitar vida a inocentes. El castigo por esos crímenes fue la condena de muerte. Isen se acercó a ella y le preguntó a su majestad cuáles serían sus últimas palabras. Dorotea solo permaneció en silencio, aceptando su destino. Acto que molestó mucho a Isen. Se agachó para decirle que esa era su última oportunidad, le contó que una vez él le pidió un puesto a su lado, y ella se lo concedió. Y que ahora, todo lo que pide es que pronuncie las siguientes palabras, las cuales eran: «Por favor, sálvame». Le aseguró que si decía esas palabras, haría lo que fuera necesario para salvarla. Dorotea le respondió que no era necesario. Ya que hizo muy infeliz a muchas personas, e incluso Theon prefirió morir. Le dijo que ella no quería vivir en un mundo sin Theon. Isen, enfadado, le cuestionó qué demonios le sucede con ese tipo, le aseguró que él no valía todo eso. Dorotea le contestó a Isen que supone que siempre el problema fue ella, y que su deseo por él la definía. Internamente, pensó que siempre ha deseado aquello que nunca tuvo, y ella, quien no quería ser abandonada, terminó proyectando su codicia. Le dijo a Isen que puede que ella haya fracasado en esa vida del mal, pero deseaba que él se convirtiera en un buen gobernante y pudiera llegar a ser considerado un santo. Isen agarró la piedra que estaba en su cetro, y le pidió que la tomara. Nuestra protagonista se sorprendió al ver de qué se trataba, pero lo rechazó esquivando su mirada. Isen se rió de frustración, y le dijo que si esa era su elección, entonces tendría que aceptarla. Le pidió que no se arrepintiera. Y lo último que le dijo fue que ella era la persona más cruel del mundo. Dorotea, aceptando su destino, le contestó que así es, y por esa razón todos la llamaban una tirana. En el fondo, pensó que si hubiera sabido que todo eso pasaría, habría muerto un poco antes. Antes de que Theon se quitara la vida, antes de asesinar a Julia, o a Raymond, antes de que Carnan muriera. Incluso antes de que Raymond se convirtiera en príncipe heredero. O mejor, antes de que se diera cuenta de que nadie la amaría jamás. Cree que si ese fuera el caso, tal vez nadie habría muerto, y todos habrían vivido felices para siempre. Sintió que fue suficiente lección de vida para toda la vida, y deseó que antes de que siga arrepintiéndose de no haber muerto antes, la maten rápido. De vuelta en la realidad, nuestra protagonista se pregunta por qué de repente vinieron todos esos recuerdos a su mente. Puesto que la mayoría de sus memorias de lo que ocurrió antes de su muerte son borrosas. No recuerda exactamente cómo llegó a la horca, y no recuerda exactamente qué tipo de conversación tuvo con Isen. Pero una cosa es segura, y es que él y ella son muy parecidos, y que juntos solo se hacen el uno al otro más malvado. Decidida, le pide a Isen que se vaya. En el fondo, siente que ya no tiene la confianza de estar con él. Y teme que si sigue a su lado, su codicia vuelva a florecer, y eso la lleve de nuevo por el mal camino. Tiene miedo de ella cuando está con él. Isen de repente la abraza por la espalda. Se disculpa con la princesa reiteradas veces, y le dice que se equivocó. Le pide que, por favor, no llore. Nuestra protagonista se sorprende. Luego le pide que la suelte y se sale de su agarre. Se pregunta por qué se está disculpando ahora, cuando él nunca antes lo había hecho. Se cuestiona si se trata de una de sus máscaras,
que solía usar para burlarse de los nobles, que ahora usa para intentar resolver esa situación. Se convence de que no será engañada por él nunca más. Pero al girarse, se sorprende al verlo en ese estado. Isen, entre lágrimas, le dice que es su culpa y que fue su error. Le cuenta que estaba celoso de que esos niños fueran cercanos a la princesa, y por esa razón él actuó de esa manera. Le expresa que él solo desea ser el único amigo de la princesa, y si ella lo abandona, volverá a estar solo. Le pide que por favor no lo odie. Dorotea ya no comprende nada. Porque sus brazos están temblando de miedo por ser abandonado. Y sus lágrimas, cayendo como cascadas en su cara, se pregunta si puede considerar todo eso como mentiras. Se da cuenta de que, aunque hayan estado juntos por mucho tiempo, todavía no sabe nada sobre Isen. Se pregunta, si pueden ambos realmente cambiar para mejor. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.